Está sintonizando una nueva edición de La Voz de la Agrupación, un espacio en el que las historias cobran vida. La Voz de la Agrupación es un espacio para reflexionar y para compartir. Hoy te invitamos a escuchar lo mejor de la semana, nuestras experiencias y logros, aquí. No solo hablamos, sino que brindamos la oportunidad para aquellos que no la tienen. Sin más preámbulos, acompáñanos, sintoniza La Voz de la Agrupación y haz de este espacio tuyo, porque aquí juntos somos más fuertes. Bienvenidos a La Voz de la Agrupación. Prepárense para una inversión profunda en el fascinante mundo de la agrupación de veteranos de Misiones de Paz Batallón Ejército Argentino 7. O BA7 para abreviar. Exacto, BA7 para abreviar. Así es, cada semana exploramos la historia y el legado de estos hombres y mujeres que tras su bautismo de fuego en Croacia en 1995 se convirtieron en verdaderos embajadores de la paz. En esta edición viajaremos en el tiempo hasta 1995. Un año crucial. Un año crucial para la misión del BA7 en Croacia. Utilizaremos dos fuentes increíbles, la revista Agrupación, Creada por los propios veteranos. Y la revista UN Peace Forces de las Naciones Unidas. Que nos dará una visión global del conflicto. Una combinación perfecta para comprender la complejidad de la situación. Por un lado tendremos el relato directo de quienes estuvieron en el terreno y por otro el contexto internacional que enmarcaba sus acciones. Exacto. Y hablando de la revista Agrupación, ¿sabías que su director es el suboficial principal retirado Carlos Rodríguez? Un verdadero testimonio del compromiso de estos veteranos con la memoria y la difusión de su experiencia. Es admirable cómo después de vivir momentos tan intensos, estos hombres y mujeres siguen unidos por un objetivo común. Compartir su historia y mantener vivo el espíritu de servicio. Totalmente. Y para entender la magnitud de lo que vivieron, vamos a entrarnos en la revista UN Peace Forces. Desde abril de 1995, la tensión en Croacia era palpable. Ataques, negociaciones fallidas, el cierre del aeropuerto de Sarajevo. Un verdadero polvorín a punto de estallar. Imagínate la presión que debieron sentir los cascos azules del BA7. No eran soldados en un campo de batalla convencional, sino pacificadores en un entorno extremadamente volátil, donde cada paso podía desencadenar un nuevo conflicto. Y en medio de esa incertidumbre, el 1 de mayo, estalla la Operación Relámpago. Una ofensiva del ejército croata que cambia el curso de la guerra. Justo en el ojo del huracán. La revista UN Peace Forces describe cómo el representante especial del secretario general de la ONU, Yasushi Akashi, se encontraba en medio de las negociaciones, intentando mediar entre las partes en conflicto, una labor titánica en un contexto tan complejo. Y no olvidemos la crisis humanitaria que se desató a raíz de la Operación Relámpago. Miles de personas se vieron obligadas a huir de sus hogares buscando refugio y asistencia. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, junto con otras organizaciones internacionales, se enfrentaron a un desafío enorme: brindar ayuda humanitaria en medio del caos y la violencia. Un escenario desgarrador, pero en medio de la tragedia también encontramos historias de valentía y compasión. Los cascos azules del BA7 no solo cumplieron con su misión de peacekeeping, sino que también se involucraron activamente en la asistencia a los refugiados. Es ahí donde la figura del pacificador trasciende lo meramente militar. Estos hombres y mujeres se convirtieron en verdaderos ángeles de la guarda para quienes lo habían perdido todo. Exacto. Y para entender la cronología de los eventos que llevaron a Operación Relámpago, la revista UN Peace Forces nos ofrece un recuento detallado de las semanas previas al estallido del conflicto. Comencemos por el 8 de abril, cuando Yasushi Akashi viaja a Nueva York para reunirse con el secretario general Boutros Ghali. La situación ya era preocupante. El aeropuerto de Sarajevo, cerrado tras un ataque a un avión de carga humanitaria, combates en Bosnia y Herzegovina, tensiones en Croacia. Un panorama sombrío que nos hace preguntarnos, ¿cómo se gestiona una misión de paz en un entorno tan volátil? ¿Cuáles son los dilemas éticos que enfrentan los pacificadores en el terreno? Preguntas complejas que intentaremos responder a medida que profundicemos en la historia del BA7 en Croacia. Lo que es evidente es que la situación se deterioraba día a día. El 9 de abril, Sarajevo es bombardeada desde zonas controladas por los serbios. El 10 de abril, El comandante de la Fuerza Teniente General Bernard Jambier se reúne con Akashi en Nueva York para analizar la situación, y al día siguiente se solicitan ataques aéreos de la OTAN sobre Gorazde, pero son rechazados por el riesgo de daños colaterales. Una serie de eventos que nos muestran la complejidad del conflicto y la dificultad de encontrar soluciones pacíficas. Las tensiones estaban a flor de piel y la violencia parecía inevitable. El 12 de abril, Akashi Jambier y Thorvald Stoltenberg
copresidente del Comité Directivo de la Conferencia Internacional sobre la Ex-Yugoslavia, se reúnen con Boutros Ghali para discutir la aplicación del mandato de la ONU en Croacia. Mientras tanto, los combates se intensifican en Bihać, se registran explosiones en Dubrovnik y se confirma que un misil ESA-6 fue lanzado desde territorio serbio. Detente un segundo para quienes no están familiarizados con la terminología militar. ¿Podrías explicar qué es un misil ESA-6? Claro, el ESA-6, también conocido como KUP, es un sistema de misiles tierra-aire de fabricación soviética. Era un armamento bastante sofisticado para la época y su presencia en el conflicto aumentaba la preocupación de la comunidad internacional. Entiendo, entonces la situación ya era crítica incluso antes del incidente con los soldados franceses. Exacto, pero la muerte de un soldado francés en Sarajevo el 14 de abril, víctima de un francotirador, marca un punto de inflexión. Al día siguiente, otro soldado francés y un miembro del personal de la ONU sufren la misma suerte. Un golpe durísimo para la misión de paz y un recordatorio constante del peligro a que se enfrentaban los cascos azules. ¿Cómo reaccionó la comunidad internacional ante estos eventos? La conmoción fue generalizada, pero las tensiones continuaron. El 16 de abril, Stoltenberg viaja a Krujin para dialogar con las autoridades serbias sobre la aplicación del mandato de la ONU en Croacia. Los vuelos militares a Sarajevo se reanudan de forma limitada, pero el puente aéreo humanitario sigue suspendido. La ayuda humanitaria se convertía en un factor clave en medio del conflicto. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre la situación de los civiles en ese momento? La situación era desesperada para miles de personas atrapadas en el fuego cruzado. El 17 de abril, la situación en la frontera entre Serbia y Croacia se complica por el bloqueo de camiones con ayuda humanitaria. En Sarajevo, los serbios se niegan a garantizar la seguridad de los vuelos de la ONU, lo que provoca la cancelación de varios. La ayuda humanitaria se convertía en un instrumento de presión en el conflicto, lo que agravaba aún más el sufrimiento de la población civil. Es increíble cómo la política y la guerra pueden llegar a instrumentalizar la ayuda humanitaria poniendo en riesgo a quienes más la necesitan. Sin duda un dilema ético que la comunidad internacional aún enfrenta en la actualidad, pero volviendo a la cronología, el 18 de abril, Akashi viaja a Split para reunirse con el teniente general Rupert Smith, comandante de Bosnia-Herzegovina, y preparar las conversaciones con las partes en Sarajevo y Pales. Se solicitan nuevamente ataques aéreos de la OTAN sobre Sarajevo debido a los intensos combates en la ciudad. El secretario general presenta al Consejo de Seguridad un plan para la aplicación del mandato de la ONU en Croacia. Parece que se intensificaban los esfuerzos diplomáticos para encontrar una salida al conflicto. ¿Tuvo algún éxito esta iniciativa? El plan fue aprobado por unanimidad el 19 de abril mediante la resolución 987 que condena los ataques contra el personal de la ONU y pide a las partes implicadas en Bosnia y Herzegovina que reanuden las negociaciones de paz. Sin embargo, la violencia continúa el 20 de abril. Akashi y funcionarios del grupo de contacto viajan a Sarajevo para dialogar con el gobierno y los serbios de Bosnia. Los combates se intensifican en el norte de Bosnia y Herzegovina y en Bihać. Un claro ejemplo de que a veces las palabras no son suficientes para detener la violencia. ¿Qué otras medidas se tomaron en esos días? El 21 de abril, el Consejo de Seguridad adopta la resolución 988 que acorta el plazo para el levantamiento de las sanciones contra Serbia y Montenegro. Mientras tanto, 3 soldados franceses mueren en Sarajevo al intentar desactivar munición caducada. Una tragedia que nos recuerda los riesgos que enfrentan los pacificadores, incluso después del cese de las hostilidades. Efectivamente, y la situación seguía deteriorándose. El 23 de abril, un oficial croata confirma que soldados de su país dispararon contra un puesto de observación keniano. Aviones de la OTAN son atacados por fuerzas bosnias mientras realizan un vuelo de reconocimiento sobre el norte de Bosnia-Herzegovina. La violencia se extendía involucrando a diferentes actores en el conflicto. ¿Hubo algún avance en las investigaciones sobre los crímenes de guerra? El 24 de abril, el fiscal del Tribunal de Crímenes de Guerra anuncia que está investigando a líderes de serbobosnios por crímenes de guerra. Los serbios de Croacia cierran la autopista Zagreb-Lipovac en protesta por el bloqueo de camiones en la frontera. Parece que la situación se complicaba aún más. ¿Logró Akashi algún avance en sus gestiones diplomáticas? El 25 de abril, Akashi asiste a una reunión de la Comisión Mixta Interestatal sobre el acuerdo de la península de Prevlaka. 2 días después, la Comisión Económica Mixta se reúne en la autopista Zagreb-Lipovac. Se buscaban soluciones en diferentes ámbitos, pero la tensión seguía en aumento. El 28 de abril, el Consejo de Seguridad adopta la resolución 990 que autoriza el despliegue de la operación de las Naciones Unidas para el restablecimiento de la confianza en Croacia. El secretario general hace un llamado a las grandes potencias para que no retiren sus tropas de Bosnia-Herzegovina. Un llamado a la responsabilidad internacional en un momento crítico. ¿Cómo se desarrolló la situación en los días previos a la operación Relámpago? El 29 de abril, la autopista Zagreb-Lipovac vuelve a cerrarse tras el asesinato de un serbio y 4 croatas en actos de represalia. Aviones serbocroatas atacan objetivos cerca de Bihać. Akashi se reúne con el ministro japonés de Asuntos Exteriores en Zagreb.
Y llegamos al 30 de abril, un día antes del estallido de la Operación Relámpago. Akashi viaja a Sarajevo para intentar negociar un alto el fuego entre las partes, reuniéndose con el primer ministro de Bosnia-Herzegovina y con el líder serbobosnio Radovan Karadzic. Un último intento desesperado por evitar la tragedia que se avecinaba. Pero lamentablemente sus esfuerzos fueron en vano. El 1 de mayo, el ejército croata lanza la Operación Relámpago, marcando un punto de inflexión en el conflicto. La Operación Relámpago, como mencionamos, desencadenó una tragedia humanitaria. ¿De gran magnitud? De gran magnitud, miles de personas, en su mayoría serbios, se vieron obligados a abandonar sus hogares en el sector oeste. Hablamos del sector oeste. ¿Podrías darnos un poco de contexto sobre esta región y su importancia en el conflicto? Claro, el sector oeste se ubicaba en la región de la Krajina, una zona con una población mayoritariamente serbia que había declarado su autonomía dentro de Croacia. Era un punto estratégico clave en el conflicto, y la Operación Relámpago tenía como objetivo retomar el control de esta área. Entiendo entonces, la ofensiva croata provocó un éxodo masivo de civiles serbios. ¿Cómo respondieron las organizaciones humanitarias ante esta crisis? El ASEANUR, como ya comentamos, tenía la difícil tarea de brindar asistencia a los refugiados en medio del caos, y en la violencia, la revista UN Peace Forces nos da una idea de la magnitud del desafío. ¿Qué detalles nos revelan las fuentes sobre la labor de la ASEANUR? La revista cita a Keisuke Murata, Oficial superior de programas de la ASEANUR para Croacia. exacto, quien describía la situación en Bihać, una ciudad del sector oeste, como terrible, y advertía que se estaba deteriorando rápidamente. Los convoyes de ayuda humanitaria se habían suspendido en marzo. Por la negativa de las autoridades serbias a garantizar su paso seguro, Murata denunciaba que utilizar la ayuda humanitaria como moneda de cambio en las negociaciones era inaceptable y causaba un gran sufrimiento a la población civil. Es indignante cómo incluso en situaciones tan críticas, la ayuda humanitaria puede ser manipulada con fines políticos. A pesar de estas dificultades, pudieron el ASEANUR y otras organizaciones brindar asistencia a los refugiados. Sí, a pesar de los obstáculos, continuaron trabajando incansablemente. La revista UN Peace Forces destaca la labor de Mieke Vos, jefa de la oficina de la ASEANUR en el sector Surken, quien supervisaba las operaciones de ayuda humanitaria en la zona. ¿Qué estrategias se implementaron para hacer llegar la ayuda a quienes la necesitaban? Vos coordinaba la colaboración con otras organizaciones como UNICEF y la OMS. Para optimizar los recursos y garantizar que la asistencia llegara a los más vulnerables, también se establecieron puntos de distribución de alimentos, agua, medicamentos y otros artículos de primera necesidad. Un esfuerzo logístico impresionante en medio de un conflicto activo. Y aquí es donde entra en juego la labor de los cascos azules, ¿verdad? Exacto, los batallones de la ONU, incluyendo al BA-7, jugaron un papel crucial en la asistencia humanitaria, proporcionaban apoyo logístico médico y de seguridad a las organizaciones humanitarias. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos concretos de cómo los cascos azules colaboraron en esta tarea? Claro, la revista UN Peace Forces describe cómo los soldados de la ONU participaban en la distribución de alimentos y medicamentos a los refugiados, utilizando sus vehículos para transportar los suministros y garantizando la seguridad de los convoyes humanitarios. También brindaban atención médica básica a los heridos y colaboraban en la construcción de refugios temporales para los desplazados. Es conmovedor ver cómo en medio del caos y la destrucción surgen actos de solidaridad y compasión. Estos soldados, que en principio estaban allí para mantener la paz, se convirtieron en verdaderos salvavidas para miles de personas. Sin duda, su labor humanitaria es un testimonio del espíritu de servicio que caracteriza las misiones de paz. Y es importante recordar que el EA-7 no era el único batallón involucrado en esta tarea. ¿Qué otros contingentes internacionales colaboraron en la asistencia a los refugiados? Había cascos azules de diversos países como Canadá, Kenia, Jordania, entre otros. La revista UN Peace Forces destaca la cooperación entre los diferentes batallones, las organizaciones humanitarias y las autoridades locales como un factor clave para el éxito de la asistencia humanitaria. Es interesante ver cómo en situaciones de crisis, la cooperación internacional se vuelve fundamental para salvar vidas y aliviar el sufrimiento. ¿Podrías contarnos algún caso específico de colaboración entre diferentes actores que te haya llamado la atención? Sí, me pareció especialmente conmovedor el caso de la OMS, que proporcionaba suministros médicos a los batallones de la ONU, quienes a su vez los utilizaban para brindar atención médica a los refugiados. Era una cadena de solidaridad que traspasaba fronteras y especialidades. Una muestra de que cuando se trata de ayudar a los demás, no importan las diferencias de nacionalidad o profesión. ¿Hay algún otro ejemplo que te ha impactado?
La revista también describe cómo los soldados de la ONU utilizaban su tiempo libre para ayudar a la comunidad, reparaban escuelas y otros edificios dañados por la guerra, jugaban con los niños en los campamentos de refugiados y brindaban apoyo emocional a quienes lo necesitaban. Eran gestos pequeños pero llenos de humanidad. Actos de bondad que seguramente dejaron una huella imborrable en la memoria de quienes lo recibieron. Sin duda, y la revista UN Peace Forces recoge algunos de esos testimonios. Por ejemplo, una mujer serbia que había huido de su hogar con sus 2 hijos pequeños describía a los cascos azules como ángeles enviados por Dios. Decía que nunca olvidaría la amabilidad con la que la trataron y la ayuda que le brindaron en un momento tan difícil. Esas palabras conmueven hasta lo más profundo, demuestran que incluso en medio de la guerra y la violencia, la compasión y la solidaridad pueden prevalecer. Y es reconfortante saber que nuestros veteranos del BA7 formaron parte de esa historia. Efectivamente. Y ahora, para conocer más a fondo la experiencia de los soldados argentinos, nos adentraremos en la revista Agrupación, una fuente invaluable para comprender cómo vivieron ellos mismos la Operación Relámpago y la crisis humanitaria que le siguió. Me parece una excelente idea. Estoy seguro de que la revista Agrupación nos revelará detalles fascinantes y conmovedores sobre la labor de nuestros veteranos. La revista Agrupación, como bien decíamos, es un tesoro que nos permite asomarnos a la experiencia de los veteranos de BA7 en sus propias palabras. Exacto, aquí no hay filtros ni intermediarios. Es la voz directa. Es la voz directa de quienes vivieron la Operación Relámpago y sus consecuencias. Y al leer sus relatos, uno no puede dejar de sentir una profunda admiración por su valentía, Su profesionalismo. su profesionalismo y su humanidad. ¿Es que la revista Agrupación no se limita a narrar los hechos? Más allá nos transmite las emociones, los miedos, las esperanzas de aquellos hombres y mujeres. Me imagino que habrá momentos de gran tensión, de incertidumbre, pero también de satisfacción al poder ayudar a quienes más lo necesitaban. Sin duda, la revista recoge anécdotas increíbles, momentos de peligro extremo, pero también de profunda camaradería y solidaridad. Y nos recuerdan que la paz no es solo la ausencia de guerra, sino la construcción de un mundo más justo, más solidario, donde todos tengan la oportunidad de vivir con dignidad. Exacto, la historia del BA7 en Croacia es un ejemplo de esa búsqueda constante de la paz, un legado que la agrupación se encarga de mantener vivo a través de proyectos como la revista y este programa de radio. Un legado que nos inspira a todos a trabajar por un mundo mejor. Los invitamos a seguir explorando la historia del BA7 y a descubrir más sobre la labor de la agrupación. Hasta la próxima. Y que la llama de la paz siga iluminando nuestros caminos.